Decíamos entonces que en el laberinto de Creta vivía ese monstruo llamado Minotauro. Y ese monstruo llamado Minotauro, cierto héroe de Atenas, cuyo nombre fue Teseo, el hijo de Egeo, rey de Atenas. Teseo va a Creta, entra al laberinto de Creta y, guiado por el hilo de Ariadna, mata al monstruo, al Minotauro, que todos los años devoraba a 7 doncellas atenienses y a 7 hombres jóvenes de Atenas. Hasta aquí, señora, señor, el relato mítico. Minos, rey de Creta, su mujer Pasifae, su hija Ariadna, en el laberinto de Creta, vivía este monstruo llamado Minotauro que devoraba a los jóvenes de Atenas. Y yo, señora, señor, hace ya unos cuantos años que sostengo y he sostenido en mis cátedras de filosofía y en mis charlas de filosofía que el laberinto de Creta representa algo así como el hombre indeciso, confundido, perdido frente a los diferentes problemas que la vida plantea. El laberinto de Creta es un hombre transitando por la vida, una especie de barco que no tiene capitán, que no tiene timón y que no tiene puerto. Eso creo yo que es el laberinto de Creta, o que simboliza en la mitología greco-romana el laberinto de Creta. ¿Y qué es el monstruo llamado Minotauro? ¿Qué representa el monstruo llamado Minotauro? El monstruo llamado Minotauro representa aquellos problemas que el hombre tiene frente a la vida, que a veces por pereza, por cobardía, por negligencia no enfrenta. Y entonces los problemas, por graves que sean, cuando tenemos pereza, cobardía y negligencia, los problemas toman un mayor volumen, una mayor dimensión, se agigantan y nos causan miedo. Pero si ponemos valentía, diligencia y responsabilidad, los problemas obviamente que no dejan de existir, obviamente que no dejan de ser graves los problemas, pero dejan de causarnos miedo, dejan de acomplejarnos, dejan de disminuirnos. Ya decía el genial Platón de Atenas, allá por el 427 a.C., en su diálogo Laques o del valor. Valor es la disposición del alma a manifestar constancia en todo, pero unido a la razón, porque un valor que no está unido a la razón, al razonamiento, entonces se convierte en temeridad. ¿Y qué es para mí, señora, señor, qué simboliza el hilo de Ariadna? El hilo de Ariadna simboliza la paciencia, la humildad, la inteligencia, la sabiduría, la constancia y el sentido común, todos instrumentos que permiten guiarnos frente a los problemas y poder comprenderlos, poder formar un panorama de ellos, poder hacerlos un poco más claros, no digo prístinos, un poco más claros, un poco más llevables, un poco más comprensibles. Y creo yo, señora, señor, que esta figura del hilo de Ariadna es muy útil para aquí, para la República Argentina, para los partidos políticos de la República Argentina y para la vida política argentina, porque estamos viendo hoy por hoy que así como el oficialismo tiene proyectos personales que han bajado candidaturas específicas, léase el caso de Macri, el gobierno oficial insiste con mesianismos, con ideologías, con autoritarismos y con demagogia. Sería bueno que el hilo de Ariadna, en forma de paciencia, de humildad, de inteligencia, de prudencia, de constancia y de sentido común, permitiera que saliésemos de este laberinto que hoy es la política argentina. Primer tema de la agenda internacional: Bin Laden, el error de un final o el final de un error. Y entonces me parece, señora, señor, que así como nadie en su sano juicio
puede llegar a alegrarse del atentado que allá por el 11 de septiembre del año 2001 vimos en las Torres Gemelas. Nadie que tenga convicciones republicanas puede estar alegre, puede estar feliz, puede estar conforme a una ejecución sin juicio previo. Y así como es evidente que el llamado terrorismo en su faz política, llámese ETA en España o en la década del 70 acá, ERP y Montoneros, o el terrorismo en forma de fundamentalismo religioso, no tiene principios y no tiene ética, es mucho más evidente que la civilización y que la cultura no significan una gran cantidad de conocimientos. Civilización y cultura no es adelantos técnicos, científicos o escuelas filosóficas. Civilización y cultura es un equilibrio y una ética en el poder, es una prudencia en la victoria y es una valentía y moderación en la derrota. Primer tema de la agenda nacional, la reelección del intendente Mauricio Macri en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los proyectos personales, políticos obviamente, de Gabriela Michetti. Los proyectos personales de Horacio Rodríguez Larreta. Un escenario político para el actual intendente sin alianzas políticas y sin aliados políticos. Números adversos en las diferentes encuestas para el turno electoral del año 2011 determinaron que Mauricio Macri bajara su candidatura a una eventualidad 2011 y se quedara a una eventual reelección aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y esto evidentemente nos ubica en el siguiente panorama político para Mauricio Macri, porque ante una eventual derrota sepulta de manera evidente e inobjetable toda su carrera política. Pero si Macri gana nuevamente la reelección, se lo presenta para el año 2015 como un presidenciable realmente de lujo y de consulta. Pero además, este panorama político, ¿por qué es un problema para el Frente para la Victoria? Porque lo ubica como único candidato al doctor Ricardo Alfonsín, que si realmente llega a una primera vuelta con un caudal entre los 25 y 29% de votos del electorado total, ya en la segunda vuelta, con eventualidad, puede cooptar, puede reunir gran parte de los votos de la oposición política. Y este sí es un grave problema electoral para el Frente de la Victoria, turno 2011. Segundo y último tema de la agenda nacional. Hugo Moyano, tumba o aliado político del Frente para la Victoria. Es un hecho notorio y notable, entre comillas, que desde el año 2003 a la fecha Hugo Moyano está cerca del Frente para la Victoria. Y esta cercanía al poder, al gobierno oficial, ha determinado que determinados reclamos gremiales no hayan revestido mayor gravedad. Sin embargo, con respecto a este turno electoral del 2011, una lejanía de Moyano del poder del gobierno oficial mostraría las profundas debilidades que tiene el Frente para la Victoria en materia política. Y una cercanía de Hugo Moyano al gobierno oficial, más que un aliado político, convertiría a Moyano como un verdadero salvavidas de plomos, que en vez de sumar, restaría votos. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Saubidet, que hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Que hable don José Ortega y Gasset, nacido y muerto en Madrid, año 1883-1955, filósofo, periodista, político y escritor benemérito español, que entre sus obras inmortales están Meditaciones de Don Quijote, La deshumanización del arte, La rebelión de las masas y España invertebrada. Y aquí, en España invertebrada, dice don José
Ortega y Gasset. La desventura actual de España es la ausencia de hombres sin talento y sin panorama político. Hombres que sepan apreciar los hechos y la actividad política en su justa y determinada importancia. Hoy se da a lo insignificante una grotesca importancia y realmente a los hechos esenciales apenas si se los nombra. Y yo he creído de perlas esta página del pensamiento clásico de don José Ortega y Gasset, señora, señor, porque más que proyectos personales queremos escuchar, todos los argentinos que tengan una cuota de sentido común, queremos escuchar ideas. Más que proyectos mesiánicos, autoritarios y o demagógicos, queremos definitivamente los argentinos escuchar políticas de Estado, al estilo de Chile, Brasil, Perú, Uruguay y México, ya no Alemania, Inglaterra, Suiza, China, Japón o Finlandia. Políticas de Estado a 5, a 10, a 30 años. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.